Observatorio. En la obra En el País, Rafael Santiago presenta el paisaje como un espacio de condensación simbólica más que como una descripción naturalista. La cascada y la vegetación construyen una imagen donde naturaleza, memoria e identidad se entrelazan. El agua aparece aquí como fuerza persistente, flujo que conecta territorio, experiencia y formas de pertenencia. Señoras, señores, a continuación, Ningún lugar es propio. Karina Sáenz Borgo de Venezuela, J.P. Infante de República Dominicana, Estados Unidos, Pablo Gómez Borbón de República Dominicana y Cristina Bendek de Colombia conversan con Carmina Estrada de México, República Dominicana, sobre migración, desarraigo y búsqueda de identidad en la narrativa latinoamericana. Muy buenas tardes, de nuevo muchas gracias a Mar de Palabras por esta invitación y por esta oportunidad de estar con 4 narrativas que desconocía. En México les estaba contando que no, a pesar de tanta globalización, los mercados editoriales tienen normas y formas de moverse que, así como los caminos de Dios, son insondables. Entonces, para mí ha sido una gran oportunidad conocer la obra de ustedes 4, las 2 mujeres y 2 hombres que me acompañan y yo, somos todos migrantes. La migración es una condición, digamos, inherente a la especie, nada más tenemos que pensar en ya la imagen lugar común de nuestra especie cruzando el estrecho de Bering. Pero evidentemente en los últimos tiempos la migración se ha vuelto un tema primordial. Solo en Latinoamérica, según un informe que vi de la ONU hace poquito, hay 80 personas migrantes en el continente, o sea, migrando de un lugar a otro. Las causas ya las conocemos todas, son las mismas de siempre, básicamente exilios, cuestiones económicas. Hay migraciones mucho más amables que son por estudio, por ejemplo, o la mía, yo digamos migré en una condición de privilegio en determinado momento. Pero bueno, según ese mismo informe veía también que a las causas tradicionales de la migración se han agregado últimamente también las migraciones por causa de la delincuencia, de la violencia por la delincuencia organizada, lo cual es terrible. Están conmigo hoy en esta mesa Karina Sáenz Borgo, que nació en Caracas en 1982 y en su ficha leo una cosa que me llamó mucho la atención, que dice, nació en Caracas en 82 cuando todo estaba a punto de incendiarse. Eso obviamente implica que creciste en el incendio. Entonces, bueno, eso es un punto muy, muy interesante. Periodista, trabajas en el diario ABC, periodista cultural, y llevas un blog que se convirtió en libro, que se llama Crónicas Barbitúricas, que también nos gustaría muchísimo hablar de eso, porque según leí, tiene mucho que ver con tu llegada a España. Y es, aparte de autora de varios otros libros, es la autora de La hija de la española, que es, creo, la novela con la que te conocemos todos acá y que está aquí. Entonces, esa es Karina Sáenz Borgo. Está también Cristina Bendek,
nacida en San Andrés, Colombia, que para mí ha sido también leer su libro, Los cristales de la sal, ha sido toda una oportunidad de conocer un territorio y una historia de colonización que no sabía yo, que no sé qué tan conocida sea a nivel internacional también. Esta novela, Los cristales de la sal, ha sido traducida al portugués, al danés y al holandés y también al inglés en una traducción que me dio tanto gusto ver que la hizo Robin Myers. Robin Myers es una poeta que vivió, ahora vive creo que en Argentina, pero vivió mucho tiempo en México, me tocó editarla. ¿Está en México otra vez? Ay, mira. Bienvenida, Robin. Sí, me tocó editarla en su momento, entonces estoy segura que la traducción debe ser magnífica. Está también acá Pablo Gómez Borbón, originalmente ingeniero industrial. Ahora me acabo de enterar que empezaste a escribir a la edad de Lampedusa, que tampoco sabía yo que había escrito El gato pardo a la misma edad, 58. Y que encontré un dato que me encantó en tu ficha, que es que en 2009 inicias la actividad literaria con una guía de conversación que se llama L'Espagnol de la République Dominicaine de Poche. Una guía del español dominicano dirigida a turistas franceses. Entonces, me encanta. Entre eso y ahora, Pablo publicó una novela que ustedes han de conocer muchísimo, que es Morir en Bruselas. Tú vives en Bruselas también. Sí. Y que aborda en una estructura coral los asesinatos de Maximiliano Gómez, el Moreno, líder del MPD, y de la viuda de Otto Morales, que merecería ser nombrada más bien por su nombre y no por la viuda de Miriam Pinedo. Y está también conmigo JP, ¿sí? Es que le tendría que preguntar, no sé si decirte Jean-Paul, JP o JP. JP Infante, escritor nacido en Dominicana, pero creciste, según entiendo, creció en Nueva York, y es autor de, conozco dos publicaciones tuyas, ¿no? Una que se llama Aquí y Allá, que es un libro fantástico de foto con Winston Vargas, que retrata a la comunidad dominicana en Washington Heights, y En la punta de la lengua de mi madre, una obra sorprendente de la que nos vas a hablar aquí. Desde luego han recibido, todos quienes están aquí han recibido múltiples becas, premios, y bueno, y por eso están aquí. Entonces, quisiera empezar con el eje de lo voy a plantear, como les dije, 4 ejes, nada más, y en cada uno de esos ejes una ronda, y la voy iniciando, si les parece, la primera con Karina, que es el de la migración, que es el tema que nos reúne acá. Ningún lugar es propio, la migración, el desarraigo y la búsqueda de identidad en la narrativa latinoamericana. Y la empiezo con Karina por una de las dedicatorias de La hija de la española, su libro, que dice: a mi tierra siempre rota, repartida a ambos lados del mar. Karina. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias al Festival Mar de Palabras por la invitación, a Claudia, que está aquí, a todos ustedes. Pues la circunstancia migratoria puede que en el siglo XX fuera, finales del XIX, comienzos del XX, fuera común para todos los del continente. Y en el caso de La hija de la española, que es, digamos, el libro que cristaliza todo este tema, justamente el nombre, La hija de la española, no, hay una metáfora, una ficcionalización a través de la vida de una mujer que quiere salir, escapar de una sociedad colapsada, autoritaria, y decide robar la identidad de otra, ¿no? A raíz del trazo de esta idea, se me vinieron a la mente muchas cosas, ¿no? Aquella idea de la construcción de una identidad. Toda América, o buena parte de América, se formó cultural y políticamente con migración, entre nosotros mismos y de Europa y de otros lados. Es decir, las dictaduras en Chile y en Argentina propusieron y promovieron un movimiento y tremendo de gente. Por lo menos toda mi educación primaria fue excepcional, porque todas mis maestras eran chilenas y mis maestros eran chilenos. De la misma manera que sin Tomás Eloy, por ejemplo, Martínez, en Venezuela, nuestro periodismo nunca hubiese sido igual de brillante, a la vez que hubo una migración italiana, española. Es decir, todo esto
es, digamos, el entresijo, el entramado con el cual yo propongo la historia de un personaje que, siendo fruto de una sociedad mestiza, mixta, está desesperada por un pasaporte para salir porque su propia identidad no le permite habitar, ¿no? Como ciudadana es completamente invisible ante un Estado que no funciona, que está colapsado. Y a mí la sensación de la novela me permitía de alguna manera reflexionar en su momento, porque esa novela salió en el 2019, ¿no? Como el fruto de una construcción que era colectiva, esta idea de nos hemos hecho con muchos trozos. De hecho, la literatura es muy curioso, la literatura venezolana tiene varios ejes, uno de ellos es de Vicente Gervasi, Venimos de la noche hacia la noche vamos, que es un verso de Mi padre el inmigrante, ¿no? Toda nuestra literatura está atravesada por el hecho migratorio. Gallegos, Teresa de la Parra, siempre publican fuera, ¿no? En este caso es por episodios políticos específicos autoritarios en el siglo XX. Pero en principio la migración no nos fue extraña. Es decir, yo crecí con muchísimos compañeros, amiguitas, amiguitos, gente que venía de Colombia, gente que hubo un momento de muchísima violencia en Colombia en los cuales vinieron a Venezuela y creo que se han ido, las tornas se han devuelto. ¿Qué es lo que a mí me intento o procuré hacer? Y creo que con La hija de la española me empecé a mover en ese tema de la migración que me llevó a la siguiente novela, que es que de alguna forma La hija de la española sintetiza o es la metáfora de una sociedad que se creyó plural, se creyó cosmopolita, y realmente estaba mucho más encerrada de lo que parecía. Y luego deviene una diáspora de 9 millones de personas, una diáspora trágica, tremenda, que ha ido creando en sí misma y a su alrededor una serie de dinámicas complicadas y complejas. Pero para mí, en ese sentido, la migración partía de ahí, ¿no? Y aparte que, insisto, hay una síntesis, ¿no?, identitaria. Yo a día de hoy tengo 20 años viviendo en España, tampoco tengo una relación clara, ¿no? Sé que tengo una lengua y sé que esa lengua me permite hollar, por decirlo de alguna manera, intentar levantar cosas que están allí. Pero quizá de no haberse dado una circunstancia política e histórica como la que se dio en la historia de Venezuela reciente, esa migración no hubiese explotado con la capacidad metafórica con la que explotó. Y bueno, y creo que tanto a mí como a una serie de personas nos da de qué hablar y de qué percibir, porque realmente el siglo XXI es el siglo del migrante, realmente, del migrante, del refugiado, porque la gente si no migra por motivos económicos, migra por motivos climáticos, porque se le desertificó su pueblo, o porque su ciudad, o porque claramente hay, y el tema migratorio es común, allá donde vayas está ese gran debate, ¿no? El cuento que el Mediterráneo es un cementerio, prácticamente pasó de ser el mar de Ulises a ser un mar en el que la propia Europa no sabe qué hacer. Entonces, bueno, creo que es un tema que puede tocarnos a cada uno de manera particular, pero termina teniendo una reflexión, creo que global y universal hasta cierto punto. Sí, definitivamente los temas climáticos también son importantísimos ahora. JP, tu experiencia como migrante es muy distinta. Tú te fuiste de niño. ¿Cómo ha sido esto? Cuéntanos. Es raro, me siento raro llamarme inmigrante, ¿verdad? Porque claro, yo no nací aquí, yo nací allá y en Washington Heights y en Manhattan, en el norte de Manhattan, ¿verdad? Ustedes saben, eso está lleno de dominicanos. Y a los 6 meses, 7 meses, regresé acá, me trajeron para acá. Y estaba entre la capital, Alma Rosa, y Yasica, Puerto Plata, en el norte, ¿verdad? Y entonces me llevaron para atrás a los 6, 7 años. Y cuando regresé allá, yo digo que yo era un inmigrante con papeles, ¿verdad? Porque yo era ¿verdad? Yo era ciudadano, pero no sabía nada de inglés. Y resulta, esa ansiedad de no entender lo que estaba pasando alrededor, me puse a estudiar mucho y a leer mucho, hasta que tengo maestría en inglés, literatura, y después ahora el español es un lío. Ahora estoy tratando de escatar el español de nuevo. Y un back and forth, un ping pong. Y yo soy el resultado de la historia, ¿verdad? Muchos movimientos. Por ejemplo, mi bisabuela, Yasica Puerto Plata,
para trabajar se va para acá, para el norte, Cabarete, Sosúa, no sé a dónde exactamente. Y trabajando, vendiendo cigarrillos, no sé lo que estaba haciendo. Y enamora a un marinero. De Sagún. Y el marinero oficial, le dice, mira, te voy a dejar este dinero para que nosotros nos vayamos a California. Mi bisabuela, Enolanque Infante, oye ese nombre, en Alaska. Coge el dinero del marinero, lo deja loco. Se va, migra, va por Haití. La historia es un poco confusa ahí, porque yo sé que ella fue para Haití, pero regresaba. Pero al fin después fue para Venezuela. Estaba en Caracas y se la estaba buscando en Caracas. Hizo muy bien. Mandó para la abuela mía, Rosa Infante, y puso a Rosa Infante, mi abuela, y ahí es que viene mi amor de los libros. Rosa Infante, durísima, leyendo metafísica, todo eso. Es un libro, nos dejó tantos libros, y para uno mudarse con todos esos libros. El punto ella estudia, ¿verdad? Y mi bisabuela decía la historia que yo traje a Rosa, mi hija, a Caracas, para que consiga un diploma. Pero en vez de traerme un diploma, me trajo tu mamá. ¿Verdad? Así que Rosa Infante, mi abuela se enamora con un venezolano, hay un indígena, un tigre, Simón, si tú lo ves, con toda la gente que se le ve la quijada, como buenista, pero mi abuela estaba oficial de él, que hasta el fin ella tenía su foto, enamoradísima. Entonces mi bisabuela y mi abuela van para Washington Heights y resulta eso. Así que yo soy el resultado de inmigración. Y por un acto, no sé decirlo en español, pero the Immigration Act of 1965 de Lyndon Johnson, que eso abrió los Estados Unidos a inmigrantes de otros países que no sean Europa. Y ese acto fue el resultado del Civil Rights Act, que le dio los derechos a los afroamericanos en los Estados Unidos. Y yo pienso que eso es el resultado de mucha historia y muchos eventos históricos. Y nosotros toditos somos el resultado de la inmigración, ¿verdad? Y, ¿cómo te digo? No, paro ahí que estoy. Cristina, como bien dije hace un rato, para mí fue una sorpresa conocer esta historia de San Andrés. Bueno, yo había oído siempre mentar San Andrés y decían San Andrés Islas. Me imagino que para diferenciarlo de muchos otros San Andrés continentales, ¿no? Cuéntanos tu historia, porque tú has tenido migraciones de ida y de vuelta, ¿verdad? Y ahora estás en Berlín. No sé, estoy aquí. No sé. Bueno. Estoy aquí. Como dice JP, además yo creo que como caribeños, como isleños, estamos en el cruce de muchas migraciones. Y yo creo que somos seres multidiaspóricos. Y yo creo que esa diáspora es también interna, ¿no? Yo creo que hay un punto en el que el espíritu se convierte como en esa amalgama de las historias, tanto las historias que hemos heredado de esas diásporas, las historias que podemos reivindicar y contar, y esos nombres que están ahí en esas memorias familiares, algunos incluso en archivos o en memorias oficiales o históricas, y de los nombres que no están, de esos silencios, de esas omisiones que no heredamos, por vergüenza, por esconder alguna cosa, alguna posición inconveniente dentro de la historia, por elitismo o por racismo. En el caso de mi isla de San Andrés, esto es muy evidente, ¿no? Y yo creo que en mi caso en particular, y ahí me tengo que posicionar yo personalmente, porque yo soy nacida en las islas, soy raizal. El raizal es un nombre que se le da a la etnia que ha estado en la isla hace unos 400 años y que es, por supuesto, también el encuentro de muchas migraciones, no solamente esa triangulación atlántica entre África, Europa y América, sino también está la China, también están las migraciones árabes, también están otras migraciones internas dentro de la misma región.
Nosotros somos como un corazón del Caribe suroccidental, allí donde estamos, porque somos un territorio además multifronterizo en San Andrés. San Andrés es la razón por la que Colombia tiene al menos 5 fronteras más y tenemos 7 fronteras internacionales en el archipiélago. Y de hecho somos el departamento más grande del país, pero de un país que no se piensa desde lo acuoso, desde el mar. Es un país que se piensa desde lo continental. Y en esa continentalidad crecí yo dentro de la isla y un poco la búsqueda que hago con la literatura y con mi voz en estos espacios compartiendo con ustedes es tratar de descifrar y de desbancar esa continentalidad del centro para poder plantear una forma de pensarnos no desde lo sólido, desde lo material, desde lo que está definido, determinado, transparente, no, sino también desde lo opaco, desde esa opacidad glisantiana, desde ser y no ser al mismo tiempo, porque claro, yo soy raizal, pero bueno, a mí toda la vida, o sea, esto es de toda la vida. Mi cuerpo no se lee como de alguien raizal o de alguien caribeño, incluso, es una costumbre tener que decir, no, pero yo sí soy de verdad raizal, o tener que reivindicar y explicar y decir de dónde viene y qué es y todo esto. Y casi que todas mis participaciones en este espacio son de tratar de explicar qué es San Andrés y qué significa ser de allí. Y yo creo que es el encuentro de muchos mundos, eso es bellísimo. Y una cosa que además reivindico mucho siempre es lo insospechado que hay en el Caribe, esas cosas como que pueden ser anecdóticas, pero que además resultan ser casi que una regla, porque hay muchísimas historias que pueden ser anecdóticas de quiénes somos. En 1914, cuando recién empezaba la caída del Imperio Otomano, hay un barco que sale de Turquía con mis antepasados, mis bisabuelos, que salieron del centro de Belén, buscando hacia dónde migrar en América, y por temas que además no sabemos ya nosotros porque fueron silenciados dentro de la familia, terminan en Barranquilla, Colombia, terminan bajándose en Puerto Colombia y siendo parte de esa gran diáspora palestina y sirio-libanesa que hoy está en esa parte, en la costa norte de Colombia, y acaba además uniéndose también con esto raizal del archipiélago. Entonces, insospechadamente, llegamos a integrar un montón de historias de desplazamientos y un montón de desplazamientos que son decisiones humanas en medio de unas condiciones históricas muy fuertes, de unas condiciones de presión histórica tremendas. Como lo decías tú al inicio, pues la condición de migración es humana, es natural y es el siglo definitivamente de las migraciones, o sea, es casi que una regla. Y asimismo, yo creo que precisamente por tener tantas preguntas sobre el lugar, por estar en un lugar donde no hay un reconocimiento tampoco, por estar, uno va a mirar a dónde está, a dónde soñar ese hogar posible, a dónde soñar ese lugar que puede ser propio, cómo hace uno un lugar propio. Esto es para mí una pregunta existencial, o sea, yo esto me lo pregunto casi que todos los días. Y yo he ido a buscar ese lugar en muchas partes, siempre donde he migrado. Lo he buscado en el continente, en Colombia, en varias ciudades, lo he buscado en México, lo he buscado en Europa, en varios lugares, y no lo he encontrado en ningún lado. Solamente lo encuentro de regreso en San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Quizá es un lugar más interior. Yo creo que el lugar verdaderamente propio es cuando uno halla la paz dentro de esa búsqueda, que es una conquista muy difícil de hacer. ¿Sí? Sí, bueno, qué interesante. Digo, ahorita con lo del, claro, ningún lugar es propio. Todos ustedes traen la habitación propia dentro. O sea, esa habitación de Virginia Woolf de la que habla, han podido construirla, aunque el lugar no lo sea, en el interior, ¿no? Con lo que dices, la obra que han hecho los 4. En México tendría que decir les 4, pero bueno, aquí puedo decir los 4. Lo corrobora, ¿no? Tú, Juan Pablo, Pablo, ha sido el día de los rebautizos también. No, en la mañana me dijeron Carmina Reyes. Yo respondo por Pedro también, no te preocupes. En todos los idiomas, alemán, italiano, francés.
dicen Pedro y yo respondo. No te preocupes. Pablo, cuéntanos cómo ha sido tu proceso, que me imagino que es una migración diametralmente opuesta a las que hemos escuchado acá con JP y con Karina, sobre todo. Cuéntanos tu proceso y cómo, para que aterricemos ya en la segunda ronda, entonces, hacia la literatura, ¿no? Bueno, yo quizás tengo, como has dicho tú hace un rato, el más amable de los procesos de migración, porque yo migré por voluntad propia. Me perdonan los santiagueros, tenía un amigo allá, el doctor Pepe Grullón, que decía que la cultura se paraba en la 30 de marzo, en el pueblo abajo, y yo le digo a María Amalia León que lamento profundamente que el Centro León no se hubiera fundado antes de yo irme. Entonces, yo desde pequeño recuerdo que lo hice traer a una amiga, un abuso de mi parte, un pequeño Larousse del año 67, destartalado, pero que era el libro que yo hojeaba de niño, viendo los mapas, recuerdo muy bien que el primer monumento que fui a ver fue el Mont Saint-Michel en Francia, que yo admiraba desde niño, y entonces un poco un cosmopolitismo que yo quería explorar, y por supuesto, nada que ver con una migración basada en la violencia o una migración involuntaria. Yo incluso, y debo confesarlo, cuando llego a París, me vuelvo tan snob como un parisino, y empiezo a pensar que, como decía un Jorge Edwards, contó una vez en una tertulia en la Embajada de Chile, que había un señor que vivía en una boardilla pasando crujía, se dice en español aquí, pasando muchas dificultades, y que se alimentaba con una lata de sardina al día, pero que decía, un día fuera de París es un día perdido. Y yo me puse así un poco en eso, y yo agregaba, me excusa Flavio Darío, que era mejor estar preso en París que suelto en Santiago. Pero, con el cabo del tiempo, ya tengo 25 años fuera, empecé a darme cuenta, decía, no, yo no vuelvo a Santo Domingo, me voy a establecer en Granada, a escribir, y de golpe, mis amigos que siempre me decían, tú siempre vives hablando de tu país y eso, y yo decía, no, yo corté el cordón umbilical con Santo Domingo, y al final parece que mi cordón umbilical con la madre patria es bastante elástico, porque no ha sido así, y ahora yo sueño con volver aquí, al menos 6 meses más un día para evitar los impuestos en Bélgica. Y entonces me doy cuenta de que no. Y gracias a Dios, y yo pienso que ese esnovismo que yo tenía era una forma de protegerme de la nostalgia, que hago un pequeño paréntesis filológico. En el libro La nostalgia de Kundera, dice que nostalgia quiere decir nostos, regreso, y algia, dolor. El dolor de no poder regresar, añoranza, que viene del catalán ignorancia, equivalente o traducido al castellano ignorancia, es sencillamente el hecho de que tú no sabes qué está haciendo tu gente, e incluso ahora en momentos que tenemos el celular, el internet, a veces yo digo, ¿qué estará haciendo mi madre o mi hermana? Entonces definitivamente y por suerte yo ha aflorado a mi conciencia el hecho de que felizmente yo no he roto como yo pretendía, y entonces yo le decía a mi amigo acá que él habla con ese acento dominicano tan hermoso que también es una forma de patria, y que yo sigo amando con locura a mi país y que volveré en algún momento, y cuán orgulloso yo me siento cuando mi hijo francés, 15 años, habla más dominicano que yo, me dice que está en Cuenca, y a cada restaurante que llega pide más visa Ivano. Entonces me llena de mucho orgullo él, que ha venido quizás 3, 4, 5 veces, dice que se siente más dominicano que francés, por supuesto, y yo no hubiera cometido el pecado de que él perdiera sus raíces. Tan pronto nació, lo declaré en Bruselas, pasa por Cancillería, llega a la Junta Central, y cuando me dicen qué oficialía usted quiere para que asienten el acta de nacimiento de su hijo, naturalmente
Serie 31, la tercera circunscripción de Santiago. Así que espero que con esto, Flavio Río, tú me perdones. Ese es novismo. Bueno. Sí, eso del acento es todo un tema realmente. Yo que tengo tantos años fuera y que perdí en circunstancias que bueno, que dan para otro tema el acento. Intento recuperar cada vez cuando hablo con mi familia, pero sí está uno ni de aquí ni de allá, haciendo referencia casi a tu libro. El segundo eje que yo quería ver con ustedes, porque digamos que hermana a 3 de los participantes en esta mesa, y no sé si también a Karina, es el de la insularidad. Yo le digo isleñidad. Hace un tiempo que publicamos en México, en un proyecto que llevo en la UNAM, en la universidad, una serie de antologías breves en revistas. Quise hacer del Caribe, ¿no? De los 3 países hispanohablantes, ¿no? De las Antillas Mayores, o sea, Cuba, Puerto Rico y Dominicana. La antología de Dominicana la preparó la poeta Ariadna Vázquez, es fantástica. Te estoy hablando de hace más de 10 años y casi 15. Y ahí estaba Fran Báez, estaba Homero Pumarol. El de Cuba lo hizo Yamila Medina, una poeta cubana, y el de Puerto Rico la poeta Mara Pastor. En los 3 casos, pero bueno, muy especialmente en el dominicano, el tema de la insularidad y de cómo te condiciona ser una isla era presente, pues. Decía de ti, Karina, porque no sé qué tanto los muros de ese incendio que viviste, no pueden ser también muros que no son de agua, pero que también te encierran en un momento, ¿no? Sí, puedo. Sí, claro. Hay un libro que se llama La isla del Dr. Schubert, Aquí está. que además apareció en un momento en el que yo creo que yo había perdido todas las palabras, todas las certezas, y me obsesioné con la idea de las islas, ¿no? Y de una isla, por supuesto, el libro está escrito en una clave fantástica, pero está descrito hay dos frases, ¿no? que me vienen. Hay una escritora venezolana, Ida Gramco, que era de una lucidez impresionante. Ella tiene uno de sus versos que dice: una isla del espíritu. En ocasiones se puede ser una isla del espíritu en medio de un... Y al mismo tiempo una isla, que fue lo que me dijo el doctor Schubert, es un lugar en el que no estás al alcance del todo. Y me pareció interesante y me puse a buscar desde fuera, siendo continental. Empecé a estudiar las islas y siempre me di cuenta que eran lugares, que eran fortalezas, que habían funcionado como cárceles, como manicomios, y al mismo tiempo eran lugares de los que no se podía escapar, pero eran sitios. Entonces, yo veo con una tremenda fascinación la sensación, o lo miraba, de cómo recibe una isla al forastero, que era realmente lo que intentaba hacer con el libro. Y la verdad es que fue una exploración bellísima, pero siempre he pensado que los seres insulares tienen una particular lucidez e intuición que a mí me fascina. Digamos que siendo de costa es distinto la relación, sobre todo llegar a una isla requiere método, voluntad. Quieres ir, quieres llegar ahí por algo, ¿no? Mira, entonces sí, los 4 participantes comparten una condición de insularidad o isleñidad. Karina, en tu caso creo que es muy, muy notorio. De hecho, la dedicatoria de los cristales de sal es precisamente para las islas por su poderoso espíritu. Este es un libro insular totalmente. Entonces, ¿qué te llevó a... O sea, cuéntanos, ¿cuál es esa relación tuya? ¿Cómo también la literatura de las islas ha quizás permeado? Nosotros conocemos, no sé, a Walcott y ahora a Danticat, pero no mucho más de allá, de ahí, no desde México no se conoce esta literatura de las islas. Y desde Colombia tampoco.
Sí, es que no debería ser chiste, pero lo es. Porque sí, o sea, desde Colombia tampoco, es muy difícil y yo creo que eso es una crisis, una gran crisis. Yo creo que yo hubiera llegado mucho más rápido en mi vida a la literatura y a pensar que escribir para mí era posible si hubiera leído antes a Maryse Condé o a Danticat o a Jamaica Kincaid o a cualquier otro autor o autora de las islas, a cualquiera. Y resulta que eso no era accesible. Y toda la literatura con la que crecí pues es la literatura de los currículos escolares del continente, ¿no? Que no remiten a nada conocido. Y todos los grandes autores y pensadores intelectuales del Caribe hablan sobre esto, ¿no? O sea, yo creo que Naipaul decía que leía sobre Flores en libros, en textos del colegio, Flores que llegó a reconocer cuando por fin migró y llegó allá y jamás quiso volver y miraba así con desdén también a lo caribeño y a lo insular. Y así es que San Andrés tiene 27 kilómetros cuadrados. Esa es la isla donde yo soy. Es una de las islas más pequeñas del Caribe con la mayor cantidad de población, es la más densamente poblada del Caribe. Y algo que no dije antes es que allá la migración es una condición de privilegio y de obligación porque no hay infraestructura suficiente para sostener como todo el desarrollo de una vida completa, como se promete esa vida dentro de los cánones de la modernidad. O sea, si yo quiero cumplir con un sueño de vida, desarrollarme profesionalmente, tengo que obligatoriamente emigrar porque en San Andrés no hay universidades de ciclo completo, entonces uno termina el colegio y llevas ya todo el tiempo desde la infancia temprana con tus padres diciéndote que tienes que irte y ojalá no volver, porque volver es como que una condena. Cuando uno regresa a San Andrés se le mira como si hubiera fracasado, ¿no? Es como una cosa como de fracaso, es como, ay, pero no estás desperdiciándote acá, o, pero es que San Andrés es como, sí, está esta cosa de la isla que se vuelve como un sitio de condena, como donde estamos los condenados de la tierra, ¿no? Para citar a Fanon. Y yo creo que eso, a mí me encanta subvertir eso. Y yo creo que gozo cada vez, como que hay algo, como que cuando me gané el premio yo dije, pues sí, ven. O sea, ven, porque empecé a escribir cuando regresé a San Andrés y me di cuenta, ya después de haber como ampliado mucho mi perspectiva sobre lo que somos, sobre lo que era el mundo, y ver la isla en una perspectiva más cosmopolita y leerla desde ese lente cosmopolita. Y eso me dio, la verdad es que sí tengo una vanidad, una satisfacción muy grande con eso porque me encanta contradecir a la gente, porque esta sensación que desde el que se queda en la isla está condenado, está limitado, que no puede surgir, que no puede. Y yo creo que estamos realmente limitados, es una realidad, somos unas sociedades que venimos atravesados por un montón de procesos coloniales que se cristalizan unos sobre los otros, ¿no? Entonces, mi isla, primero España, primero Gran Bretaña, después España, después Colombia, que tiene un modelo colonial para relacionarse con San Andrés y con las islas, y todo eso hay que superarlo para poder desarrollar como una dignidad y unas posibilidades de lo que podemos ser, de lo que podemos llegar a ser. Y eso es muy, 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 muy difícil. Entonces, creo que migrar además ni siquiera se vuelve opcional en ese sentido después, y el desarraigo es algo que casi que obligatorio. Pero ya no sé a qué iba después con la... Se fue. No, bravo. Sí. Bueno, no, y entonces pues sí, o sea, es una isla muy pequeña de la que nadie sabe, y yo creo que un poco mi misión en la vida es venir a contarles a ustedes que hay esas experiencias, que hay esos lugares que son lugares no imaginados por lo general y que efectivamente existen ya también, están referenciados en la literatura, pero que siempre cabe más.
siempre cabe más, mucha más literatura. Hoy hablaba con Cezanne sobre narrar los huracanes y yo le decía que por más que se hayan narrado ya muchos huracanes, nunca va a ser suficiente porque es una experiencia que realmente es inagotable y dentro de esa insularidad está todo lo inagotable del espíritu y no va a caber, o sea, es un canon total y completo el tema de la isla en la literatura. Y se presta para muchas fantasías y para muchas regresiones y es inagotable. Sí, como la isla del Dr. Schubert, que es ahí sí que una migración a la fantasía absoluta. Pero JP, tú como, bueno, es que no podemos llamarte migrante, pero bueno, en esta condición multicultural en Estados Unidos, ¿sentiste alguna vez esta condición de isleño, esta insularidad, o estabas en una comunidad que era lo normal, o cómo te relacionaste con el exterior? Es como, ¿cómo te digo? Lo que pasa es que es una cosa vivir, crecer en una isla, ¿verdad? Es una cosa. Es otra vaina cuando tú estás en una isla y tienes que compartirla con otro país, ¿verdad? Y por lo que yo veo es que como el dominicano internaliza esa realidad y tú lo ves en Washington Heights y tienes todavía esa misma ansiedad de que nada más tenemos este espacio y nos van a quitar este espacio. ¿Y por qué digo eso? Porque lo que pasa, la generación mía, un poquito más jovencita, somos americanizados, sí, pero somos un poco afroamericanizados. Porque como somos racializados, tú sabes, hay gente aquí que hablan y se cree que si van para Nueva York lo van a tratar como un gringo blanquito. Y cuando hay que guayar yuca, de verdad, ya, y tú ves la realidad de la cosa, tú dices, oh, yo no soy blanco, yo soy otra cosa, ¿verdad? ¿Y por qué menciono eso? Porque ahora mismo en el Distrito Congresional 13, que toca Harlem, Washington Heights, Inwood y parte del Bronx, ¿verdad? La primaria están pasando ahora. Hay un congresista, se llama Adriano Espaillá, él ha estado ahí por 9 años. Hay una nueva, súper joven, viene de la Universidad de Colombia, se llama Diarialisa Chavelier, ¿verdad? Y tú sabes, ellos están en promoción, están en vaina, tú lo ves bailando merengue, eso me da tanta risa. Y tú lo ves debatando, Espaillá le dice, tú una jovencita, tú no sabes nada de nada. Diarialisa te dice, tú estás con los landlords, los dueños de ¿cómo se dice landlords? Los propietarios, y se están tirando, bla, bla, bla. Pero si tú ves los comentarios en Instagram, cuando tú ves la ansiedad, si tú ves los comentarios, todo lo que apoyan a Espaillá, ¿tú sabes cómo critican a Diarialisa Chavelier? Le dice, cómo la critican a ella, una negra, una haitiana, una comunista, ¿verdad? Fascinante. Yo digo, oh, pero esto en República Dominicana es la misma vaina, ¿verdad? Y Diarialisa Chavelier tiene su defecto, bien jovencita, quién sabe si llega al Congreso, se la van a comer viva, pero eso es su defecto, ¿verdad? Y Espaillá tiene su defecto, pero Espaillá ha hecho mucho por la comunidad dominicana, ¿verdad? Pero a la vez, ¿qué está pasando? El porcentaje de dominicanos en el Congreso de Distrito 13 está bajando. Antes era como 60 y algo. Ahora, el último número que yo vi era como 52%. ¿Qué pasa? Hay mucho blanco que vienen de otros estados, porque es mucho más barato vivir en Manhattan para ellos. Pero para el dominicano, ¿qué está pasando? Se está poniendo muy caro. Se mudan para el Bronx o se mudan para Pensilvania, para Nueva Jersey. Así que el número de dominicanos está bajando. Así que no se puede, para ganar ese poder, se necesita convencer a gente que no son dominicanas. Espaillá, he's doubling down, que los dominicanos, que son mucho más mayores, la gente de él, van a votar por él. Diarialisa quiere diferente gente, hay una demócrata socialista, está con Mandani, ¿verdad? Y tú ves este conflicto, y el conflicto uno ve conflicto de género, ¿verdad? De edad, de raza, y yo creo que tiene que ver mucho, especialmente con lo que apoyan a Espaillá. Y Espaillá ha hecho
mucho por la comunidad dominicana, hay que decirlo, pero tuve esta ansiedad que siempre tú eres el otro, tú eres del otro, tú eres otra cosa. Pablo, me voy a brincar, si quieres intégralo en lo mismo el tema de la isleñidad, pero no quiero que se nos acabe el tiempo sin hablar un poco de la forma. El tercer eje que tenía yo era el periodismo, que hermana también a por lo menos 3 de los participantes aquí, y que bueno, en la vocación ensayística que tiene el libro de JP, yo también veía un hilo a ese estilo narrativo, pero quiero preguntarte específicamente cómo decidiste la forma de tu novela, de Morir en Bruselas. Esto es una 8 hipótesis de la muerte de estas personas en un momento de la guerra sucia de Balaguer más la CIA, cuando empezaron a ser perseguidos todos los revolucionarios, digamos, dominicanos en Europa, en México, que llegaron a Cuba. ¿Cómo decidiste esa forma de esa gran obra coral? Bueno, aparte de un espacio geográfico, que es la República Dominicana, también hay, bueno, como dice Einstein, el espacio-tiempo. Y otra cosa más, en primer lugar, no sé si hay alguna novela que se llama El pasado de un país, ahora se me ocurre, no sé. Está el tiempo pasado, que es también para uno una patria. O sea, a mi querido amigo le dije chulámbrico ahorita y él no entendió, porque la lengua va cambiando y eso... Chulámbrico. No sé definirlo, no sé definirlo. Pero quiero decir que el tiempo forma parte también de un concepto de patria y al mismo tiempo los dominicanos aquí presentes, o todos, sabemos que la política es el deporte nacional, y quizás porque yo estoy en un país donde los gobiernos cambian y al día siguiente de la elección hay un cambio de gobierno, porque solamente cambian los ministros y el jefe de gobierno. Entonces algo, y obviamente como en Europa no hay esa angurria, decirlo de alguna manera, de gente que quiere ir al poder o al gobierno para tener de qué comer, entonces quizás la política me estaba haciendo falta. Entonces mi novela, ¿qué es? Un retorno al pasado dominicano, incluso a mi infancia, un retorno a un libro o a través de un libro donde la política es esencial, y además un libro sobre un grupo de personas que quieren volver rápidamente. Yo decía que quizás fruto de la juventud, y ahora se me ocurre que quizás fruto de la nostalgia, lo primero que el moreno Maximiliano Gómez hace cuando llega a México es decir que él quiere volver al país. Y aquí, pues, el gobierno, la CIA o quien sea toma nota. Y se han pasado todo el tiempo que vámonos a Marsella a ver si un barco vuelve a Santo Domingo. Entonces, digamos que esos 3 elementos son una manera, hay un tema que es el retorno a la isla, porque al fin y al cabo, si yo estoy en Europa, pero yo soy el único de mi familia que se ha ido, porque el isleño tiene, y yo iría a lo que tú dices, termino, que puede ser prisionero, pero también un preso de confianza que no quiere dejar esa cárcel. Se nos acabó el tiempo, no lo puedo creer. Ya nada más cierro comentando, porque quería yo hablar con JP de esta estructura tan particular, tan migrante y tan híbrida que tiene la novela de JP Infante, donde en estas primeras estampas, hablando en segunda persona, a veces hasta en segunda persona del imperativo, no te juntes con fulanita, no le sonrías a Josefina, narra toda esta infancia de este personaje para en la segunda entrar en un mood de ensayo personal en primera persona, que hace un tránsito tan interesante en este arco dramático que va desde tu bisabuela hasta tu ser padre de tu hija en ese momento y a la muerte del padre, simbólica evidentemente. Pero lamentablemente ya tuve que decirlo yo porque yo quería preguntarle a JP,
pero les agradezco muchísimo a todos ustedes estar aquí en esta mesa conmigo. Estoy muy contenta de haber tenido esta oportunidad de platicar con ustedes. Y a ustedes por estar aquí y al Festival Mar de Palabras. Muchas gracias.